Que Dios les bendiga a cada uno en esta oportunidad. Damos inicio a un programa más de Aviva el Podcast. La verdad es que le damos gracias al Señor por permitirnos una vez más poder llegar hasta donde ustedes se encuentran, ahí en su casa, en su trabajo, en el estudio o en el vehículo, ya que nos puedes escuchar a través de todas las plataformas, incluida Spotify. Así que te damos la bienvenida a este programa de Aviva el Podcast. Y el día de hoy tenemos un tema bastante interesante, pero antes de eso queremos darle el agradecimiento a nuestros patrocinadores Marpensa TV y también a Estudio Live. Así que el día de hoy llegamos hasta donde ustedes se encuentran a través de esta transmisión de este episodio de Aviva el Podcast y esperamos que sea de mucha bendición. Y el día de hoy no me encuentro solo, el día de hoy me están acompañando aquí unos jóvenes que vamos a darle la bienvenida. Bienvenidos, jóvenes. Gracias, yo creo que ya somos muy conocidos. Demasiado conocidos. Bienvenido Fernando, bienvenido Hugo y bienvenido José Manuel. Yo el día de hoy espero que podamos tratar este tema que es bastante interesante, ¿verdad? Pero yo quisiera que cada uno pues pudiera saludar ahí a las personas, al público. Hola, mucho gusto. Pues como ya lo dijo Luis, mi nombre es Hugo y pues el día de hoy vamos a estar compartiendo este bonito tema para que todos puedan escuchar y conocer de la palabra de Dios. Que el Señor los bendiga. Siempre es un gusto, un placer estar en este podcast y muchas gracias a Luis Fernando y también a Josué, pues que me dan la oportunidad de estar una vez más en este lugar. Gracias. Así es, pues yo, ¿qué les puedo decir? Estoy contento también, ¿verdad? Por tener la oportunidad siempre de poder hacer lo que nos gusta, que es compartir el mensaje de la palabra, y a través de este podcast pues lo hacemos de una manera muy especial. Y esta noche pues hay un bonito tema que queremos compartir. Así es, yo creo que cada uno de los temas que hemos desarrollado últimamente y desde que comenzamos Aviva el Podcast, que ya tenemos bastantes episodios en nuestro haber, pues hemos tratado la manera de tocar algunos temas bíblicos, algunos temas de interés, tanto lo que sucede allá afuera como lo que puede suceder adentro de una congregación. Incluso hasta hemos hablado de acontecer ahí sí que actual, algunas tendencias, pero el día de hoy traemos algo que es netamente que se da muchas veces dentro de lo que es una congregación. ¿Y por qué nosotros hablamos acerca de estos temas? Muchas personas a veces nos dicen, ¿por qué no? ¿Por qué ustedes hablan acerca de temas de la iglesia, verdad? Porque son cosas que deben de tratarse dentro de la congregación. Muchas veces no se tratan dentro de la congregación. Y nosotros, este espacio es, tal vez lo pueden tomar algunas personas para incomodar, porque son cosas que definitivamente pasan y no las podemos esconder. Y uno de estos es el tema del día de hoy, que yo espero que cada uno de ustedes pueda desarrollarlo junto conmigo, y es los favoritos del pastor. Yo sé que el nombre es bastante comprometido allí, pero es algo que muchas veces se da. Dentro de las congregaciones nosotros encontramos este favoritismo hoy en día. Y no me dejarán mentir que nosotros hemos sido víctimas de muchos favoritismos. Cuando digo víctimas de muchos favoritismos es que hemos visto ciertas actitudes de aparte de aquellas personas que son líderes dentro de la congregación, que son pastores, evangelistas, maestros, que definitivamente contradicen lo que es el mensaje central del evangelio. Y esto es algo que puede ser muy fácil de poder caer en esta situación cuando uno es líder, cuando uno es pastor. Podemos poder caer en esta situación de tener cierto favoritismo por las personas. Y debemos nosotros recordar que el evangelio del Señor es imparcial, que lo que es el reino de Dios es imparcial. O sea, nuestro Dios no va a favorecer más a uno que a otro. Todos y cada uno de nosotros somos comprados con su sangre preciosa, y todos y cada uno de nosotros pues somos parte de su rebaño, ¿verdad? De su iglesia, y todos tenemos una función que desempeñar. Entonces el día de hoy vamos a estar hablando acerca de este tema, pero para poderlo desarrollar, pues yo quiero que cada uno de ustedes me dé su opinión acerca de que si existe o no existe favoritismo dentro de las congregaciones. Fíjate que algo muy interesante de lo que estabas mencionando es de que muchas veces no se menciona, pero ahí sí que se ve. O sea, exactamente. Se ve y se dan las situaciones. Uh-huh. Entonces, yo creo que hay que tener mucho cuidado en caer en esas situaciones.
Porque si bien lo mencionas, para Jesús somos todos iguales, somos uno mismo. En el cuerpo de Cristo, pues, ciertamente vamos a funcionar de manera diferente, pero para Jesús todos somos iguales. Pero dentro de la congregación sí se dan esas situaciones. Entonces es muy importante como separar, digamos, que alguien trabaja en algún liderazgo y todas esas cosas que se dan en la iglesia y no favorecerlo, digamos, como le vamos a dar más privilegio al hermano porque me cae mejor, le vamos a dar otro cargo porque me cae muy bien. Entonces separar, digamos, esas situaciones dentro de la congregación para que no hacer sentir mal a los hermanos, ¿verdad? Yo pienso que a veces los líderes, los pastores, pues, ponen en ciertos cargos o en ciertas actividades, a las personas con las que mejor responden a las actitudes o a los requerimientos que él tiene, ¿verdad? Por ejemplo, que digan, vamos a dejar a fulanito a cargo porque es más extrovertido, porque le habla a todas las personas, porque su forma de ser es de esa manera, ¿va? O sea, responde bien para poder ser alguien que esté a cargo de más personas. Y muchas veces dejan de lado, ahí sí que dejan de lado totalmente a las personas más introvertidas, a los que a veces solo con un de la amiga y ¡fum! Y se van y no lo vuelven a ver. Entonces, yo pienso de que el favoritismo dentro de la iglesia es un tema muy delicado y sí sucede. Ay, ¿qué les puedo decir yo? Porque miren, aquí es una situación que lo pone a uno entre la espada y la pared. Sí, porque en el caso de nosotros como pastores, ¿verdad? Uno pues verdaderamente no quiere que acontezca eso, ¿verdad? Y uno trata la manera de que no suceda, pero siempre sucede, ¿verdad? O se malinterpreta, ¿verdad? Porque una cosa es que uno como pastor o como líder tenga favoritismo hacia las personas y otra cosa es lo que mencionaba José Monán. Hay personas que sobresalen y por su talento, por sus dones o por su perseverancia, su fidelidad, pues uno los puede tomar en cuenta, pero eso no quiere decir que es favoritismo. Entonces puede también en ocasiones ser malinterpretado. No, y recordemos que la palabra del Señor es clara y ella no hace acepción de personas, es la palabra de Dios, ¿verdad? En ella nosotros sabemos que hay imparcialidad, que hay justicia y que al final de cuentas no va a hacer una diferencia o no va a favorecer a las personas por su apariencia, por su riqueza o no sé, por su raza o incluso por ese estatus social que muchas veces se tiene muy marcado en la sociedad. Entonces, lo que está diciendo Fernando es muy cierto. Hay una delgada línea entre tener miembros o que hayan personas que sean favoritas de un liderazgo dentro de una congregación, porque seamos realistas. En el trabajo secular hay favoritismo. En el estudio hay favoritismo. Sí. Y entonces también en la iglesia se dan este tipo de situaciones. Y como bien lo decimos, a veces no nos gusta hablar de frente, pero sin murmurar. ¿Por qué? Porque es algo que muchas veces a nosotros no nos parece. Y en la palabra del Señor en Romanos 2:11 dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. Entonces eso es lo que nosotros debemos de recordar cuando somos miembros de una congregación. Sí, lo que pasa es que miren, pues en el caso de uno como pastor, uno aprende a conocer a las ovejas. Y es increíble, pero ahí sí que los que fuimos llamados para eso, Dios nos da esa capacidad de conocer a uno por uno, ¿verdad? Pueden haber bastantes o pueden haber pocos, pero uno llega a conocer a sus ovejas, ¿verdad? Y uno trata la manera de ser con todos, ¿verdad? El detalle aquí es que acuérdense que estamos tratando con diferentes caracteres, estamos tratando con diferentes pensamientos, ¿verdad? Y no todas las personas reaccionan de la misma manera o como el pastor espera. Esto es como, por ejemplo, un profesor, ¿verdad? Un profesor le da a un grupo de alumnos, su deber es que todos los alumnos salgan adelante y que ganen, ¿verdad? Pero no todos van
con el mismo deseo de superarse, ¿verdad? Hay algunos que les cuesta más, a otros que les cuesta menos. ¿Y qué hace el profesor a veces? Le dedica más tiempo a los que les cuesta menos, pero no lo hace porque sean sus favoritos. Lo hace porque él sabe de que ellos necesitan un poquito más de atención, un poquito más de apoyo. Y en cuanto a la iglesia, uno a veces lo mira de esa manera, ¿verdad? Pero vuelvo a repetir lo que ya dije. Hay quienes lo malinterpretan, ¿verdad? Dicen, no, le cae más bien él que yo, ¿verdad? Porque le da más atención a él que a mí. Y es una cuestión bien difícil. Sí, yo sé que la verdad es de que son situaciones difíciles, me imagino, pues, con la situación entre los pastores, el tener que decidir en ese momento, ¿verdad? Y tratar la manera de no hacer sentir mal a los demás, por ejemplo. Ay, Dios mío, no sé. Pero bueno, desde el punto de vista de, como dice Fernando, él lo está viendo de una manera pastoral. O sea, tu punto de vista es de atrás hacia la congregación. Pero nosotros, bueno, ya lo estamos viendo de la congregación hacia el frente. Hacia el frente. Porque ya, digamos, estamos viendo, como decía José Manuel, sí se ve muchas veces de cómo es la persona para ahí sí que confiarle un liderazgo. Pero también muchas veces uno a veces se ha dado cuenta en otros momentos donde se le da como prioridad a alguien porque me cae bien, yo lo voy a colocar aquí. Porque me cae bien, mejor yo le voy a dar este liderazgo. Entonces, o sea, sí se ha visto en esa parte de que sí hay... O sea, no estoy diciendo yo que en la iglesia de Fernando esté pasando eso, ¿verdad? O sea, o que en la nuestra esté pasando eso. Simplemente... O sea, es un rayos X el día de hoy, Fernando. Entonces... O sea, es para conocer el tema a nivel iglesia, a nivel global. No, es que porque... sí se da. Se da o sea, este es un tema que sí se da. Yo lo estoy hablando de, como dijiste, de un punto pastoral, porque uno no quiere que se dé, pero sí se da. Sí pasa. Y es que al final de cuentas, este es un problema latente. Este es un problema que está bien marcado en muchos grupos, en muchas organizaciones, en muchas congregaciones, porque como dice Fernando, hay una delgada línea, ¿verdad? Por ejemplo, hablábamos de los dones, hablábamos de los talentos. También debemos de hablar, en el caso de nosotros como pastores, para poder desarrollar las actividades dentro de la congregación, la disponibilidad que debe de haber de la persona, la actitud con la que muchas veces va a presentarse la puntualidad, la perseverancia, incluso hasta la forma de vestir que debe ser adecuada para poder pasar al frente. O sea, son todas esas cosas que uno como pastor pues debe de procurar de poder cumplir dentro de la congregación, de poder marcar una diferencia en que no se vea como el mundo, ¿verdad? Pero ahí entonces es donde vemos a personas que están un poco más dispuestas que otras. O sea, viéndolo desde lo pastoral hasta a las personas que lo siguen, uno mira y dice, bueno, está dispuesta, se ofrece voluntariamente. Y no por eso quiere decir que sea favorito o sea favorita. Y viéndolo desde el punto de vista de las ovejas para arriba, yo sí he hablado de las personas cuando miro que los mismos son las personas que participan, las mismas personas son las que muchas veces por el dinero, por la forma de vestir, la forma de hablar, porque tienen carro, son personas que son más consideradas que otras. Porque yo sí lo he visto. A mí, en mi experiencia, en tantos años de ser cristiano, yo lo he experimentado. Que muchas veces, por ejemplo, voy a poner un ejemplo así, sin decir nombres ni nada. Pero subirse al carro del pastor era una cosa complicada anteriormente en donde yo me encontraba. En otros lugares, ¿verdad? Y hablando de eso, ¿por qué? Porque había como cierto estatus para poderse subir al carro del pastor. Y yo decía en mi mente, ¿pero por qué a veces ni a la palangana? Entonces eso es a lo que uno dice, ni a la palangana. ¿Y por qué? Porque era el mismo grupo, eran las mismas personas con las que se podía compartir, eran las mismas personas con las que podían tal vez ellos entablar una comunicación o hablando, por ejemplo, yo en esa parte así, sentarme en una mesa a comer en un restaurante era raro. Entonces uno de verdad como oveja, uno sí se da cuenta, y esas cosas son las que el enemigo ocupa para enfermar el corazón de uno al final de cuentas. ¿Y qué es lo que hace? Lo tiene a uno ahí
diciendo, no, sí, es que aquel lo van a tomar en cuenta, sí, es que mira qué preferencia las que tiene, y murmuramos, y ahí estamos perdiendo la bendición nosotros. Entonces, ¿es un problema latente? Sí, es un problema latente, y todos lo hemos vivido. No, y lo importante ante todo es lo que mencionaste, porque de repente lo que hace falta a veces es asegurarse de que no sea eso lo que esté pasando. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Hablar con el pastor. Sí. O hablar con el líder, ¿verdad? O sea, preguntarle cuál es la situación, ¿verdad? Y qué es lo que está sucediendo, qué es lo que yo pienso y qué es lo que él me puede decir. Porque, vuelvo a repetir, puede malinterpretarse. Por ejemplo, les voy a contar una experiencia rápida. En mi caso, cuando yo fui miembro de la iglesia donde yo salí, pues uno, por la misericordia de Dios, se desenvuelve, participa, es activo, ¿verdad? Y yo les puedo decir, desde que me convertí, yo serví en la iglesia lo más que pudiste. Lo más que pude, ¿verdad? A tal punto de que me le pegué a la par al pastor, ¿verdad? Eras el favorito. O sea, eras el favorito del pastor. Aquí es el punto. Bueno. Entonces yo sufrí un poco con relación a eso, porque así pensaban algunos hermanos de la congregación, ¿verdad? Entonces ellos pensaban que, no, es que lo que el pastor dice, o sea, lo que Fernando dice, el pastor lo hace, ¿verdad? A él no le puede decir que no. Todo sí, ¿verdad? Pero no era eso. Era porque lo que ustedes mencionaron, ¿verdad? La puntualidad, la responsabilidad, el compromiso, la disposición, la fidelidad, ¿verdad? Entonces, yo prácticamente me estaba ganando ese lugar, porque hay personas que se ganan, ¿verdad? Su lugar. Porque están dispuestas. Porque están dispuestos. Entonces, ¿pero qué pasó? Un grupo de hermanos vino y una noche hicieron un dibujo en una hoja donde dibujaron al pastor arrodillándose a mí. Yo estaba arriba del pastor y otro grupo de hermanos, y con nombres detallados, ¿verdad? Y decía los favoritos del pastor. ¿Verdad? ¡Uy, Dios! Y lo metieron debajo de la puerta, y eso fue un bombazo el otro día, ¿verdad? Porque el pastor prácticamente recibió el mensaje directo. Sí. Entonces él tuvo que hablar con la congregación en general. Con la congregación, y hacer ver las cosas, ¿verdad? Y al final se supo por ahí quiénes habían sido, ¿verdad? O sea, era un cuadro completo así con... Sí, o sea, pero donde ellos expresaron lo que sentían a través la inconformidad. De la inconformidad que había, ¿verdad? Pero yo estaba arriba del pastor y decía, o sea, el pastor haciendo lo que Fernando le dice. Dios mío. Y eso es lo que yo les mencionaba al principio, y que tal vez no se habla, pero lo sienten. Y ahí es donde también, por eso es de que la Biblia también dice que debemos de cuidar al débil, ¿verdad? Porque muchas veces esa parte, como dice Luis, la utiliza el enemigo para hacernos caer. Y o sea, yo lo menciono así, de que tal vez uno sí se da cuenta porque... un ejemplo, José Manuel es líder de alabanza, y si yo veo que él viene y solo pone a uno a cantar a uno, y uno se queda como que relegado, me voy a sentir, y tal vez no se lo voy a decir porque ya pasó de aquel lado, ahora es que vamos a ir así. Es para ejemplificarlo. Sí, entiendo. Pero o sea, no solamente hablándolo de manera pastoral, sino que también de manera general en la iglesia. De liderazgo también se puede ir dando. Ahí es donde mayormente se da. Sí, y ahí también es donde entra la situación que también estaba diciendo Fernando, y también lo dijo Luis, de la situación de cuando se trata de la alabanza, es la disponibilidad, ¿sí? Pero también, si tocas un instrumento, el tiempo que te tomas para practicar ese instrumento. Sí, es que hay muchas cosas. Hay muchas cosas. Y por ejemplo, todos los músicos de las iglesias y todo prefieren el día donde hay más concurrencia. Eso también. Eso sí es. O sea, el domingo es el domingo de avivamiento. Ese día quiero tocar. Bueno, pero ¿y qué hay del resto de la semana? Por ejemplo, en la iglesia anterior donde yo asistía, ningún músico estaba lunes ni martes, que eran supuestamente los cultos más bajos.
Y entonces, ¿qué es lo que hice yo en ese caso? Agarrar lunes y martes. Era yo todos los lunes y todos los martes. Sí. Y fue tanto así que los lunes y los martes estaban también las personas que dirigían jueves y domingo. Pero entonces, como ya me empecé a llevar mejor con la situación de cómo canta lunes el hermano, y ya sé cuáles son las que canta, en qué nota la canta, ya sé de qué forma lo hace y todo, porque ya estuve practicando desde los lunes y los martes. Jueves y domingos casi siempre me ponían a mí. ¿Por qué? Porque yo ya conocía a las cadenas de los hermanos. En cambio, los otros decían, es que cómo me cuesta con el hermano. Es que no puedo, pero sí, casi que las mismas cadenas que se cantaban los lunes y los martes se cantan jueves y domingo. Sí. Y la situación con de los hermanos que están en la alabanza y se ponen es por la disponibilidad y la forma en que puedan desempeñar bien su cargo. Porque definitivamente no te voy a poner a vos, por ejemplo, a tocar el teclado si ninguna vez has practicado. No, y es que de verdad lo que nosotros tenemos que ir aterrizando en este tema con respecto a los favoritos del pastor, no hablamos de cosas que muchas veces nos pasaron a nosotros, cosas como por ejemplo lo que acaba de comentar Fernando, que es bastante fuerte, sí, ¿verdad? Porque sí es así bastante fuerte. Lo que nosotros debemos de entender es de que si un pastor, un evangelista, un maestro, un líder viene y empieza a tener preferencia por ciertas personas dentro de la congregación, ya sea por la influencia, ya sea por la cercanía, ya sea por la confianza, se rompe ese principio de igualdad que debe haber dentro de la iglesia o que Cristo estableció para su iglesia. La iglesia no es un espacio para jerarquías, para intentar como que si fuera algo piramidal, que va uno arriba y 12 abajo y hay otros abajo y así vamos haciendo una pirámide. No, la iglesia, todos somos un cuerpo en Cristo y todos tenemos una función, todos tenemos un valor delante de Dios. Y cuando el trato comienza a cambiar, ya sea por los pastores, por los líderes, por maestros, evangelistas, por lo que sea, cuando comienza a cambiar el trato hacia las personas y se comienza a marcar, se le está mandando un mensaje directo, peligroso a los demás. Porque ahí lo que se le está diciendo es de que no son importantes para Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En la parte pastoral del liderazgo, todos tenemos que tener el tiempo para escuchar a los demás, para preocuparnos por los demás, para servirle, porque aquel que quiera ser mayor en el reino de los cielos o en el reino de Dios, ¿verdad? Debe de aprender a servir a los demás. Entonces, son las cosas que nosotros tenemos que comprender o entender, ¿verdad? Que nosotros necesitamos marcar la igualdad porque todos somos valiosos. Yo cuesto lo mismo que cuesta Hugo, que cuesta José Manuel, que cuesta Fernando. Si nos fuéramos por peso, yo valgo más. Pero estamos hablando... Exacto, ¿verdad? Pero si estamos hablando en esa parte del verdadero sacrificio de Cristo, todos valemos su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. ¿Y quiénes somos nosotros para marcar diferencias o abismales muchas veces? Fíjense que también pasa una cuestión, ¿verdad? Hay personas que tienen espíritu de inferioridad. Muy buen punto y también. Fíjense que cuesta un poquito en ese punto porque ellos mismos son los que se hacen pequeños, se hacen de menos, se hacen los menos importantes, se hacen los que no pueden, ¿verdad? Y después quieren justificarse culpando al pastor o al líder, ¿verdad? Decir, no, es que no me dan la oportunidad, o solo a mí me hacen a un lado, o solo a mí me ponen por allá. Eso es importante tenerlo o marcarlo. Porque pasa, porque hay personas que tienen eso, como también el espíritu de inferioridad, ¿verdad? Ajá. O sea, que quieren ser... Superioridad. Eso, de superioridad, que quieren ser mayores, y aquí es donde aplican lo que dijiste vos, o sea, el que quiere ser mayor... Tiene que servir. Cuando tienen inferioridad, yo siento que es como tratar a unos niños chiquitos, berrinchudos o personas así como que, ay, así.
Cuando tienen algo así como superioridad, es como egocentrismo. O sea, todos giramos alrededor de esa persona como que si fuera el sol. Y nos puede llegar a quemar estar haciendo eso, de girar alrededor de esa persona. Entonces, son dos extremos que es un muy buen tema para tratar en otra ocasión. Con lo que ustedes mencionaban, cabalmente yo iba a hablar de Juan y Jacobo. Ajá. Cuando le dicen a Jesús que quiere uno estar a la derecha y el otro quiere estar a la izquierda. Querían puestos importantes. Querían el puesto más importante dentro entre los 12, ¿verdad? Entonces, Jesús de una vez les dice que no. Y porque también los 10, dice la palabra que los 10 se dieron cuenta. Entonces yo solamente voy a leer Marcos capítulo 10, el versículo 45, donde dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate para muchos. O sea, ahí está. Él está hablando de que, o sea, él no vino solo por uno, sino que vino por muchos, ¿verdad? Vino por todos nosotros para que también tengamos en cuenta, como dice Luis, todos valemos lo mismo. O sea, nadie tiene ni más valor ni menos valor que otra persona. Así es. Y yo digo que para ir ya aterrizando y para ir terminando este tema, porque yo sé que nos da para hablar mucho más todavía, porque yo sé que tenemos muchas experiencias vividas y vamos a tener que hacer una segunda parte porque definitivamente hay cosas que se dan que son bastante complicadas. Dios, la palabra del Señor es clara. Y Dios nos manda ese mensaje a través de ella. Y es que Él no hace acepción de personas. Los que son pastores, los que son personas líderes de célula, aquellas personas que motivan a alguien más, deben de intentar tener el carácter de Cristo. Yo quiero leer 2 versículos para poder ir terminando y que así vaya cerrando cada uno. En 1 de Pedro, en su capítulo 2 y versículo 21 dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Nosotros debemos de seguir la forma en que Cristo, pues Jesús estuvo acá en la tierra. Y algo que me llama mucho la atención en Mateo, en el capítulo 9, versículo 12 y 13, dice: al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Porque esto del favoritismo también hace que las personas no intenten incluso no dejar que otros entren a la congregación o que reciban el mensaje de salvación o que sean salvos. Porque, no, es que estamos el grupito completo. Estamos completos dentro de la congregación y no necesitamos nadie más. Entonces, debemos de tener cuidado. Somos redimidos, comprados con su sangre preciosa y qué bueno, tenemos una nueva vida en Cristo. Pero a veces nos acomodamos tanto y creemos que es solo para nosotros y no, es para todos. Entonces, yo quiero que cada uno de ustedes pueda ir sacando una conclusión con respecto al tema del favoritismo y que lo puedan expresar ya para ir terminando. Miren, yo en conclusión puedo decirles de que es bastante difícil porque, como ya lo mencionamos, ¿verdad? Hay diferentes caracteres, diferentes pensamientos, diferentes conceptos y mentes, ¿verdad? En la iglesia, y va a ser bien difícil para uno como líder, pero uno tiene que, ahí sí que tomar el ejemplo de Jesús y tratar de ser con todos, ¿verdad? Y yo sé que va a ser difícil aún haciéndolo por lo que ya mencionamos, ¿verdad? Por las diferencias que puedan haber. Y vos mencionaste algo bien importante, los grupos que muchas veces se dan dentro de las iglesias, que eso genera también un poquito de división y un poquito de ese punto, porque se apegan mucho a veces a uno, pero no es porque uno quiera que así suceda, sino que pasa, ¿verdad? Entonces, que Dios nos ayude y que Dios tenga misericordia de nosotros. Así es. Yo, tengo una pregunta que voy a hacerla y es para los líderes y pastores. ¿Estás formando discípulos o solo te estás rodeando por tus favoritos? Porque una iglesia sana, ¿sí? Una iglesia sana es donde todos los hermanos son valorados por igual. Entonces, mi conclusión sería de que tratar la manera definitivamente de pedirle al Señor sabiduría y su guía para poder tomar las mejores decisiones, de ver y
cómo tratar a esta persona y a quién colocar en cierto puesto o a cargo de algo. Siempre tratando la manera de, como decía Fernando, no cometer ese error de hacer que los demás hermanos como que piensen mal. Amén. Amén. Sí, ya en conclusión a todo lo que hemos hablado, ¿verdad? Yo creo que voy a mencionar algo que dije al principio, es no caer en ese tipo de situaciones. Evitar lo más posible, crear no vínculos con los hermanos, sino que se creen esos malos entendidos. Y así como dijo Pablo, ¿verdad? A los Corintios, que mencionaba, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Entonces nosotros también debemos de buscar la manera de imitar a Cristo, porque Él ahí sí que nos dejó la mejor guía, la mejor palabra, y debemos de guiarnos a la palabra de Cristo. Amén. Ahí sí que, para terminar, el favoritismo no siempre es evidente. A veces se disfraza de afinidad, a veces se disfraza de mucha confianza o de costumbre. Y sus efectos son bien profundos. Divide, enfría y crea barreras muchas veces invisibles dentro de la misma comunidad o de la congregación. Y la reflexión el día de hoy no es solamente para los líderes, porque acá líderes, y que estamos dentro de una congregación trabajando con más personas, no es solo para nosotros, es para toda la iglesia, porque por ejemplo pueden hacer acepción de personas hasta por invitar solo a ciertas personas, por ejemplo a un café, y hacer la invitación frente a alguien más y que a él no lo inviten o a ella no le inviten. Así tan sencillo se puede ver el favoritismo entre los mismos hermanos, en los grupitos. Y que eso es algo bien difícil, porque al final todos tenemos de la labor de ser iguales con los demás. Si yo me voy a sentar a tomarme un café con un hermano, voy a procurar de hacerlo con todos dentro de la congregación. Y que se vaya desenvolviendo, ¿verdad? Cada uno. Exactamente, podremos pasar todo el año. Y al final el llamado es volver al modelo de Cristo, un amor sin preferencias, sin condiciones y sin exclusiones. Muchas veces yo escuché decir que había que amar al prójimo. Muchas veces escuchamos decir eso y decimos, yo quiero o anhelo que vayan a tomarse un café, que vayan a compartir, pero muchas veces las personas que lo dicen no lo hacen. Nosotros sí que creemos en esto, y este es un reto para nosotros y para los que nos están escuchando, es que si hablamos de los favoritos del pastor, que no hayan favoritos dentro de las congregaciones. Todos somos y valemos lo mismo. Así que muchísimas gracias por haber estado en este programa de Aviva el Podcast, este episodio. Nos hizo falta muchas más experiencias. Yo sé que cada uno traía muchas más para poder contar, pero como que no las quisieron decir, las van a guardar para una segunda ocasión para poder tratar, por ejemplo, las consecuencias del favoritismo dentro de la congregación. Pero yo quiero agradecerles y animarles a las personas para que puedan reflexionar acerca de esto y que lo vean no como una crítica, porque no venimos a criticar, venimos a contar lo que muchas veces hemos vivido y que no se habla dentro de las congregaciones, y pedirle mucho al Señor, como decía José Manuel, sabiduría y guía para poder trabajar de la mejor manera, y que todas estas cosas que el enemigo a veces ocupa sean echadas fuera. Así que muchísimas gracias a Marpensa TV y a Studio Live por la oportunidad de poder llegar una vez más, y pues esperamos que puedan conectarse en el próximo episodio. Y esto fue ¡Aviva el Podcast!